El 17 de marzo de 1815 muere Mateo Pumacahua. Pumacahua es un personaje indígena muy importante de la etapa final de la historia colonial española en el Perú y de los comienzos de la lucha por la independencia. Pero no precisamente porque haya sido un líder indígena opuesto al colonialismo español, sino todo lo contrario, un cómplice servil de ese colonialismo español que solo en la etapa final de su vida se rebeló contra ese colonialismo, cosa que le costó precisamente la vida un día como hoy de 1815. Pumacahua nació en Chinchero, cerca del Cusco, 1740 o 1742, y era un líder indígena importante porque estaba asociado a la nobleza incaica, fue un cacique importante que tenía control sobre unas masas indígenas bastante grandes y que disfrutó de las prerrogativas que los españoles, que los colonialistas españoles le acordaban a esa nobleza incaica, a esos grandes caciques, para tenerlos tranquilos, controlados, y para que a su vez ellos controlaran y mantuvieran tranquilos a las masas indígenas explotadas. Pumacahua fue cómplice de toda esa explotación, de las exacciones de los corregidores contra los indios, pero mantenía pues un prestigio y un control sobre una parte importante de las masas indígenas de la zona del Cusco. Cuando se produce en 1780 la gran rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastida, una rebelión que comienza siendo una protesta contra los atropellos de los corregidores, pero que se va radicalizando, va creciendo y va convirtiéndose en una verdadera rebelión que pone en peligro la estabilidad del sistema colonial peruano y que asusta a los criollos cómplices de ese sistema colonial. Pumacahua escoge el lado de los criollos y los españoles y es de los que se oponen a la revuelta de Túpac Amaru, a la rebelión de Túpac Amaru. Participa militarmente en el enfrentamiento contra la rebelión, es de los que contribuyen a la derrota de la rebelión, es de los que contribuyen a la muerte de Túpac Amaru y de Micaela Bastida, e incluso de los que persiguen a los fugitivos una vez que la rebelión ha sido derrotada. Pumacahua es entonces un auténtico traidor a las luchas indígenas, servir a los españoles, y los españoles lo premian. Los españoles lo premian, le dan reconocimiento, le dan cargos militares en la infantería, y luego más adelante lo nombran alférez de la nobleza incaica, o sea, le dan una serie de títulos honoríficos y lo mantienen de su lado. Cuando el tiempo de la rebelión de Túpac Amaru y el susto que produjo la rebelión se va borrando un poco, Pumacahua se convierte entonces en el principal de los caciques indígenas del Cusco, el que tiene mayor poder y el que tiene mayor capacidad sobre las tribus indígenas, a las cuales trata con habilidad, con cierta generosidad para mantener el apoyo. Cuando llega el año 1810, 1811, cuando empieza entonces la lucha por la independencia en toda Sudamérica, en toda América realmente, toda la América hispánica, pero particularmente en Sudamérica, el Perú no va a participar de esa lucha. El Perú tiene un virrey que es un hombre autoritario y reaccionario llamado Fernando de Abascal, y el Perú va a ser el centro de represión justamente de esas luchas que se están dando en Ecuador, en el Alto Perú, en la Argentina, y del Perú van a salir entonces las tropas represivas para tratar de derrotar a los ecuatorianos, a los altoperuanos y a los argentinos. De modo que Pumacahua una vez más va a participar al lado de los españoles, y en este caso más bien de criollos que trabajan con los españoles para ir a reprimir las luchas, particularmente en el Alto Perú. Y Pumacahua trabaja a las órdenes de Goyeneche, uno de los criollos arequipeños más criminales y más represivos y brutales, en la represión de las rebeliones del Alto Perú, y en 1811 va con sus tropas indígenas a impedir o a detener la rebelión del pueblo de La Paz, y allí las tropas entran a La Paz, toman La Paz y producen una masacre espantosa. De tal manera que Pumacahua no cambia cuando comienza el proceso de independencia. Pero las cosas cambian en 1814. Cambian en 1814 porque la luna de miel, la larga luna de miel de Pumacahua con los españoles y los criollos españolistas y absolutistas del Perú, que son la gran mayoría, la casi totalidad, se ve afectada porque Pumacahua, que ha tenido incluso reconocimientos recientes, por ejemplo, ha entrado a formar parte de la Real Audiencia del Cusco, e incluso ha llegado a ser presidente de la Real Audiencia del Cusco, de repente es destituido
a comienzos de 1814, es destituido. Y se lo destituye fundamentalmente porque es indígena y porque los españoles absolutistas y los criollos empiezan a desconfiar de él solamente por ser indígena, no porque haya dado ningún indicio de que esté en contra. Y lo hacen porque en España también se ha producido, al calor de la invasión napoleónica, una lucha de los liberales que han triunfado prácticamente, derrotado a Napoleón, que han triunfado y que le han impuesto al absolutista de Fernando VII la Constitución Liberal de 1812. Y esa Constitución y esas cortes que se organizan en ese mismo contexto, en ese mismo cuadro, donde han participado algunos hispanoamericanos, sobre todo muchos peruanos, esas cortes han aprobado algunas reformas liberales que tendrían que afectar a América Latina, que tendrían que afectar el poder absolutista en América Latina, tratando de frenar de alguna forma la lucha por la independencia, y justamente un grupo de criollos peruanos se identifica con esas propuestas liberales y quiere entonces para el Perú un régimen más democrático, más participativo, en el cual ellos tengan un peso mayor frente al absolutismo de Abascal que se opone. Y esos criollos sospechan que como se han aprobado una serie de medidas favorables a los indígenas en esas cortes, Pumacahua pudiera terminar siendo defensor de esas medidas. Y por eso, en previsión de cualquier peligro, lo destituye. Pumacahua destituido se va a su hacienda de Chincheros, y allí en su hacienda de Chincheros se dedica a rumiar la frustración contra el mal pago que le han dado los españoles por su servicio. Y allí lo van a buscar a mediados de 1814 los hermanos Angulo. Los hermanos Angulo, junto con un grupo de criollos del Cusco, están organizando y encabezando una revuelta democrática, popular, a favor de la Constitución de 1812 y a favor de la participación de los criollos en el poder y a favor de que se tomen una serie de medidas liberales. Estos criollos no saben, a mediados de 1814, que ya Fernando VII ha regresado a España después de la derrota de Napoleón y que está restableciendo el absolutismo, de tal manera que ellos no tienen ninguna posibilidad de encontrar apoyo en España para que se aplique la Constitución de 1812, pero de todas maneras ellos quieren aplicarla en el Perú. Van a la hacienda de Pumacahua y hablan con Pumacahua y por supuesto encuentran a Pumacahua maduro para la rebelión. No les cuesta mucho convencerlo, le ofrecen que se ponga al frente de las tropas rebeldes y Pumacahua, a pesar de que ya es un anciano, que es un hombre bastante viejo, pero que se conserva todavía en forma, Pumacahua empieza a movilizar a los indígenas de toda la zona del Cusco y se pone al frente de esta rebelión, en principio patriótica o en principio republicana. La rebelión tiene algunos éxitos. Pumacahua logra asaltar Arequipa, conquista Arequipa, pero los españoles y los criollos prácticamente demuestran que tienen más poder y poco a poco, en una cosa de unos meses, la cosa empieza a darse vuelta, la rebelión empieza a fracasar y los españoles y criollos partidarios del absolutismo están ganando la batalla. Al final, Pumacahua es derrotado en 1815 en Humachiri, y Humachiri es justamente la batalla decisiva. Las tropas de Pumacahua se desbandan, eso fue el 12 de marzo de 1815, Pumacahua huye con algunos indígenas, pero después de las derrotas siempre vienen las traiciones y Pumacahua es entregado a las tropas vencedoras españolas y las tropas vencedoras españolas, una vez que lo capturan, lo someten a juicio allí en caliente y deciden ejecutarlo el 18 de marzo de 1815 y así murió Mateo Pumacahua. Por cierto, a propósito de Mateo Pumacahua, vale la pena un comentario final, que si uno tuviese que escoger, en fin de cuentas es preferible un traidor que al final se vuelve revolucionario y muere como revolucionario, que un revolucionario que al final se vuelve como traidor y logra sobrevivir como traidor. Este programa fue presentado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Poder cultural, poder popular. Con este programa, PDVSA La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.